reporte, por creer en Jesús y por seguir sus pasos, el mundo a nosotros nos conoce como los cristianos. Pues sabés que a mí, ya te lo he dicho, a mí ese rótulo no me termina de gustarme del todo, porque sé y no me olvido que viene de allá lejos del desprecio y de la burla de los griegos. Pero se me reivindica un poco cuando entiendo que ser un cristiano hoy es seguir a Cristo. Vivir como Cristo vivió, hacer las cosas que Él hizo y aún mayores, amar al prójimo como Él lo amó, y llegado el momento de la necesidad, dar la vida como Él la dio, por otro. No es un apelativo racial ni tampoco étnico. En este caso, y a pesar que, reitero, la denominación no me agrada demasiado, y yo prefiero siempre hablar de creyentes o sencillamente hijos de Dios, señalando que no todo hombre o mujer nacido es un cristiano, a menos que tome una decisión y decida hacerlo por fe. Acordate cómo empieza Jesús su ministerio. Te lo relata el capítulo 4 del Evangelio de Mateo en los primeros 4 versículos. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Claro, todos sabemos que el desierto, en términos espirituales, es el lugar de la gran prueba, ¿no? Es decir, que si vas a ministrar para el reino, no sería descabellado ni improbable que esa tarea comience con una gran prueba, de la que seguramente vas a salir victorioso. Él ayunó 40 días con sus noches, dice. Yo pregunto y te pregunto, por si nunca te lo planteaste, ¿por qué ayunaría alguien como Jesús? ¿Por qué alguien de la categoría espiritual, todo lo que conocemos de Jesús, por qué ayunaría 40 días? Lo primero que quiero que veas conmigo, si no lo viste ya porque hice énfasis a propósito, para que te dieras cuenta, lo primero que quiero que veas es que Jesús no fue llevado por el diablo al desierto, fue llevado por el Espíritu Santo. Entonces, con ese respaldo, fue que él fue a enfrentarse con Satanás. Entonces, claro, al ver todo esto, la pregunta que nos surge, y a lo mejor también te surgió a vos antes, es: ¿estaba jugando con él Dios? Entonces, es decir, Dios estaba viendo a ver qué hacía, a ver cómo reaccionaba ese muchacho. No, de ninguna manera. Ese no es tu Dios, ni tampoco el mío, no. Lo estaba empezando a entrenar. Vos sabés que esto, la palabra entrenar, dentro del Evangelio es muy poco utilizada. Y muy poco utilizada por los ministros también. Hablan de capacitación, hablan de estudiar, hablan de escudriñar, todo lo que dice la Biblia. Pero la palabra entrenamiento está muy poco utilizada, y yo te puedo garantizar que la palabra entrenar no es descabellada. Y una de las formas de prepararse es entrenándote. Cuando vos te das cuenta que algunas de tus propias pruebas, como esa que a lo mejor estás pasando ahora en tu vida,
al final de la historia te das cuenta que no eran otra cosa que un entrenamiento a futuro, entonces es cuando vos empezás a pasar esas pruebas, no solamente en gran victoria, sino con todas las posibilidades de seguir por la misma ruta y sin llorisqueos ni lamentos de esos que tantas veces hemos escuchado de otros y por ahí hemos largado en más de una ocasión nosotros mismos. Si Dios te permite que las vivas, es para que a través de esas pruebas puedas ganar terreno en autoridad y como consecuencia en libertad. No hay término medio en esto, mi querido amigo, mi querida amiga, ¿eh? ¿Sos dulce o sos amargo? ¿Sos valiente o sos cobarde? ¿Sos temperamental y ardiente o sos tibio? Cuando pasás la prueba, recién es cuando lo sabés. Si no pasás por uno o varios exámenes, en ninguna carrera de ninguna materia que te trae la vida, te terminás graduando. Si no pasas por uno o varios exámenes, no te gradúas nunca. Me preguntas a mí, mira, mi vida personal es un respaldo personal para creer esto. Yo pasé algunas etapas donde más vale ni recordarlas, y en el momento que las estaba pasando dije, ¿por qué? Mal hecha la pregunta. No era por qué, era para qué. ¿Para qué? Y a lo mejor alguno de ustedes ha resultado beneficiado con alguna palabra que mi Dios me permitió llevarte, ya sea por este medio o a lo mejor de manera personal por correo o demás, y que te fue de gran bendición porque en su momento yo pasé lo que tuve que pasar. Y ahí lo aprendí. Y como lo aprendí, lo que hice fue trasladártelo a vos, nada más. Es un caso. Hay otros. Dios no tiene metodología, ¿eh? No podemos decir, mira, Dios es esto, y no se cambia. No. La palabra no cambia. Pero los tiempos van pasando y las metodologías que utiliza Dios para llevar su palabra son distintas. Lo que tenemos que tener son estrategias para estar en un mismo plano de combate con el enemigo. Ahí en mi Biblia me cuenta que Jesús fue tentado en el desierto. ¿Y eso qué significa? Él sabía que las tentaciones le iban a caer encima y que le iban a hacer sentir su presión. Por eso Jesús ayunó todos esos días que ayunó. Utilizó el arma más eficaz para vencerlas, que fue ayunar. Y vamos a ver, ¿con qué lo tienta Satanás? Con el pan, porque eso era lo que Jesús necesitaba en ese momento. Tenía hambre, así de simple. Él deseaba comer y ese pan se veía excelente. Fíjate que no lo iba a tentar ahí con robar o con estar con una mujer. Él no tenía ese problema. Lo tentó allí, en lo único que Jesús allí estaba vulnerable. Bueno, es mi deber informarte o advertirte que así lo sigue haciendo hoy, incluso con vos, conmigo y con el que raye, ¿eh? No hay nadie que escape a la posibilidad de la tentación. Aprendelo esto, ¿eh? Y por favor no te lo olvides nunca. Si tenés algún punto vulnerable en el que él pueda doblegarte, ahí será donde lo va a intentar. Resistí. Porque cada vez que llegue una tentación a tu vida, lo que te está llegando es un examen. Cada vez que seas tentado por el enemigo, será una prueba de la que vas a tener que salir airoso. En algún momento esa tentación llegará. Está escrito. No se me ocurre a mí ni te lo estoy atando para tu vida. Está escrito.
No dice si alguna vez son tentados. La palabra dice cuando seas tentado, lo da por hecho. Recién cuando Jesús volvió del desierto y superó todo eso, allí supo que tenía la autoridad necesaria para comenzar su ministerio, no antes. Porque cuando Satanás le dijo que si realmente era hijo de Dios, se lo demostrara haciendo que esas piedras se convirtieran en pan y saciaran su hambre de ayunar 40 días, Jesús se negó. Y le respondió con la palabra. Y le dijo que no solo de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Perfecto, correcto, excelente. Ahora, ¿por qué habrá hecho eso Jesús? Si él hubiera podido tranquilamente convertir las piedras en pan y así demostrarle en el hocico a Satanás quién era él. Claro, no lo sabemos con certeza porque no se nos dice en ninguna parte eso. Pero tranquilamente podemos pensar que hacer eso que Satanás le sugería hubiera sido nada menos que obedecer a una directiva satánica. Cuando el diablo te diga que vos no sos nadie y que no podés contra él porque no sos nadie, ignóralo. Ignóralo y no le respondas nada. ¿Cómo te lo va a decir? Y a lo mejor a través de una persona. Son espíritus, necesitan un cuerpo para manifestarse. No te la agarres con la persona. Por ahí la persona no es la que está hablando un ventríloco por parte de él, está usando su voz. Te voy a decir algo para que se te grabe para siempre en tu mente. Hay gente que se encuentra en el desierto de una tremenda prueba y de pronto se consuela pensando y diciendo a quien quiera escucharlo, casi te diría con orgullo, que si Jesús estuvo en el desierto, ¿por qué no aceptarían ellos estarlo? Es cierto que Jesús estuvo en el desierto de la prueba, pero solamente estuvo ahí por espacio de 40 días, un poquito más de un mes. No estuvo años y años y años como quizá esté alguno de los que me está escuchando hoy y ahora. Cuando es demasiado el tiempo de desierto y de prueba, más que a Jesús, eso a mí me hace recordar al pueblo de Israel, que sí, estuvo durante 40 años vagando por ese desierto, sin poder llegar a la promesa. Pero lo que me alarma seriamente es que la causa de esos 40 años de caminar y caminar y caminar y no llegar a ninguna parte, fueron por causa de su desobediencia, no del trabajo de Satanás. Toma nota de esto, porque no es poca cosa ni es menor. Sin embargo, creo que te quedó claro que, como dice el título, el desierto, tu desierto, mi desierto, nuestros desiertos, tienen salida. La salida está allá, donde está aquella pequeña lucecita. ¿Sabes por qué la ves chiquita la luz? Porque estás demasiado encandilado con las luces terrenales. Apaga todas las luces de la tierra, las luces que te da el mundo, y deja que esa luz chiquitita te alumbre. Vas a ver cómo se agranda. Porque esa es la luz que vino al mundo para abrir tus ojos. Permitile que te lo abra. Es la única forma de ver la salida. Amén. Dios te bendiga. La semana que viene nos volvemos a encontrar. ¿Te dejó algo esto? Dale. tiempodevictoria@gmail.com. Escribime allí. Un abrazo. Dios te bendiga. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.